cada noche a su casa, de lunes a viernes, aquí a través de la pantalla de Canal Luz, para compartir juntos esta anteúltima hora del día, este último tramo del día donde nos relajamos después del trajín cotidiano y reflexionamos y pensamos en esta noche en particular acerca de la familia. Tengo muchas ganas de preguntarle a nuestro invitado de esta noche qué es una familia, qué significa ser familia, qué significa formar parte de una familia. Vamos a pensar qué elementos de nuestra cultura están atentando contra esa familia, pero vamos a pensar también junto a él qué mirada tiene Dios en la palabra acerca de la familia. Este va a ser el tema que vamos a dialogar a lo largo de esta hora y queremos, como siempre lo hacemos, que usted se sume también al diálogo, se sume a la charla. Vamos a poner en pantalla allí nuestra vía de comunicación, el 11-2777-0000. Y si usted nos escribe desde el exterior, cosa que sucede habitualmente, más 54 911 2777-0000. Ya estamos listos aquí para recibir los mensajes, aquellas preguntas, aquello que usted quiera compartir para con la charla y para con nuestro invitado. Se lo presento ya mismo en la ciudad de Loja, en el Ecuador, el pastor Aníbal Quevedo. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Esteban. Un placer estar con ustedes y, por supuesto, a través de ustedes a todos los televidentes, ahora pues por todo el mundo, gracias al Internet. Maravilloso lo que Dios ha hecho, ¿eh? Increíble, qué simple resulta conectarnos, ¿no? Recién mientras probábamos la conexión parece que estuviésemos acá al lado, ¿no? Sí. Es muy emocionante. Increíble herramienta, increíble herramienta. Bueno, Aníbal, antes de meternos de lleno en el tema que nos ocupa en esta noche y del cual usted es especialista y ha desarrollado, me gustaría que me cuente algo acerca de su vida, sucintamente, y me gustaría también que me cuente cómo se fue desarrollando su vida profesional y en qué momento empezó a percibir la vocación por la tarea que hoy hace. Muchísimas gracias. En realidad, soy ecuatoriano, con abuelos de parte de madre colombianos. Mi madre es de la frontera con Colombia, mi padre de la frontera con Perú. Algo raro, como que doblaron el mapa y se encontraron. Y pues nos hemos radicado acá en Loja. Mi vida realmente la he vivido acá en Loja. Me considero un lojano de corazón. En ese sentido, aquí pues he estudiado, he hecho vida, tanto cristiana como en la vida profesional. Desde los 7 años hasta los 15, mi madre, siendo muy religiosa, pues me introdujo como uno de los monaguillos dentro de la Iglesia Católica Romana. Digo siempre Católica Romana porque la palabra católico quiere decir universal y todos los cristianos también somos universales. Es que me gusta diferenciarlo así. Pero a los 15 años empecé a leer una Biblia. Hasta esa fecha, quizás los que han vivido bastantito se han de dar cuenta que, por lo menos en nuestro país, no se podía leer las Sagradas Escrituras, eran prohibidas. El sacerdote debía leerla en latín y de espaldas al público. Pero cuando tenía más o menos 15 años, el sacerdote con el que estaba le llegaron Biblias en español y por primera vez se permitía. Y él me vendió una. Y pues la empecé a leer, realmente me la devoré. A los 17 años me convertí, gracias a un predicador argentino, justamente un joven en ese tiempo, yo más pelado todavía, tenía 17 años. Él tendría unos 28 y estaba predicando en un cine. Acá se lo conocía como el Cine Vélez. Ahora ya desaparecido, extinto, ya hay otra edificación en ese lugar, pero allí pues yo me quedé escuchando sus conferencias y al final de ellas pues tuve un encuentro con Dios. Ese encuentro maravilloso que cambió mi vida. Una de las cosas que había pasado en la existencia personal es que mi padre había caído en bancarrota después de algunos negocios fallidos y de su vida no cristiana. Y pues tuve que salir a trabajar sin entrar a la secundaria. Lo hice de 15 años a un colegio nocturno. Y quise ser ingeniero y le puse en las manos de Dios. Y vaya, Dios fue maravilloso. Llegué a ser ingeniero como primera profesión. Fui profesor en la Universidad Técnica como ingeniero civil. Y por supuesto trabajé en unas 2 instituciones. Luego de lo cual salí y no he vuelto a trabajar en instituciones públicas como profesional, me dediqué a la vida privada. Y el Señor me llamó a que entre a su obra, desde muchacho también, con diferentes grupos juveniles, a nivel local, a nivel nacional, luego con diferentes obras apoyando. Finalmente estudié teología, una maestría,
Y pues empecé a trabajar en una obra en donde el Señor me llamó un poco forzado porque no deseaba el pastorado tanto como había visto cómo sufrían los pastores. Y dije, esto como que no es para mí, pero Dios tiene sus planes. Y cuando entré, pues ya al pastorado, ya había empezado a dar consejería desde joven, con direccionalidad espiritual, pero hubo alguien que me dirigió por la vida de la psicología, él no creyente, y se convirtió al Señor, un hombre médico y psicólogo. Él se convirtió al Señor y él me instruyó en lo que era la psicología. Así es que estudié psicología familiar cristiana y desde entonces me he dedicado a esas dos tareas, el pastorado y la teología como partes principales y también a la psicología familiar como una parte integrante. La ingeniería pues la hago ya muy quedamente, pero todavía la practico con aquellos que son mis amigos o con aquellos que aún desean mis servicios profesionales. Pero el tiempo me absorbe más con la consejería y el pastorado. A grandes rasgos esa es mi vida. Más que interesante, muy ecléctica, ¿no? Me hicieron llegar su currículum y me llamaba la atención esto, ¿no? Hay algo que a mí me gusta preguntar cuando alguien viene de otra disciplina y es que cree que le dio la ingeniería al pastor y al consejero o al psicólogo familiar cristiano. ¿Hay algo que le aportó una profesión a la otra? Creo que la ingeniería fue una parte en donde Dios la usó para hacerme conocer. También me encanta enseñar, estuve de maestro en algunos colegios aquí de la ciudad, colegios secundarios, y por supuesto también me hice conocer allí, y eso ha hecho que de alguna manera pueda tener esos contactos para hablar del Señor y también hacer conocer su palabra. Eso es lo más importante. Pues allí caminamos dentro de esa línea de mi vida, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Me gustaría que nos metamos ya de lleno en el tema porque hay muchas cosas que quiero preguntarle, Aníbal. La primera, si vamos a hablar de la familia, ¿por qué no definimos qué es una familia? ¿Cómo definiríamos qué es una familia? Bueno, en el contexto social, pues al menos acá latinoamericano, una familia es el conjunto de personas de la misma sangre, de la misma estirpe, con el mismo apellido, que está muy unida en ese tipo de relación. Indudablemente una familia así mantiene ciertas unidades y valores con sus costumbres, su modo de vida y su modo de ser que lo lleva adelante. Eso para nosotros es familia en ese sentido. Esa familia en el grupo social al que pertenecemos y que nos sentimos aferrados y en donde encontramos el apoyo cuando estamos en alguna dificultad, en algún problema, y también, por supuesto, encontramos el apoyo para disfrutar de aquello que hemos triunfado o de aquello que hemos logrado y que juntos queremos festejarlo porque somos familia y en ella nos convivimos, habitamos, nos apoyamos y triunfamos o empujamos juntos cuando estamos en un problema. Eso sería en el contexto en el que vivimos ahora dentro de Latinoamérica, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pues eso es lo que como sociedad lo mantenemos aquí en Latinoamérica, dentro de lo que es la familia y todavía lo luchamos y nos apegamos a ella en ese aspecto. Uh-huh. Claro que la familia ha ido cambiando a través de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Justamente se lo iba a preguntar. ¿Cree que ese concepto de familia que usted acaba de expresar se ha mantenido, esa definición de familia se ha mantenido en el tiempo o en el transcurrir del tiempo ha cambiado? Bueno, pues la familia ha ido cambiando por la cultura, también por la educación, los anhelos del trabajo. A veces la familia ha tenido que separarse, pero se mantienen lazos muy férreos aún a la distancia. Sin embargo, en algunas culturas la familia ha ido cambiando en estos lazos, cada vez se han hecho más fríos o se han alejado más, pero se sigue manteniendo ese lazo en donde se puede encontrar. Las instituciones pueden acabarse y puede caer la banca, puede caer cualquier otra cosa, pero la familia es el recurso en donde las personas les queda al último o como medio para salir adelante en un problema catastrófico. Se puede soportar cualquier otra cosa, porque la familia es el instrumento con el que se ha desarrollado la sociedad a través de todo el tiempo que se conoce la humanidad. Uh-huh. Y la relevancia de la familia, pensaba esta semana, ¿está ligado a lo cultural? Pienso, le hacían un reportaje a un europeo que vive aquí en Argentina, y él decía, me llama la atención lo apegado que es el argentino a su familia,
quizás haya querido decir el latinoamericano también en general, porque dice nosotros los franceses no lo somos. Pienso, por ejemplo, en la cultura norteamericana o estadounidense, donde, por ejemplo, los hijos al cumplir 18 años y terminar su escuela secundaria quizás se dirigen a otro estado a estudiar y ya no tienen la cotidianidad que tenían hasta ese entonces con su familia. Sí. Esto definitivamente en Latinoamérica es distinto, ¿no? ¿Tiene que ver lo cultural? Sí, 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 sí. Es lo cultural, la costumbre, los medios en los que estamos correlacionándonos y que hacen que nosotros, los latinos sobre todo, seamos muy estructurados en ese aspecto. Nuestras tablas de valores, nuestras creencias, esas costumbres que hemos desarrollado, se nos encarnan, se hacen parte de nuestra vida. Sin embargo, por supuesto, en los lugares en donde, por alguna u otra razón de los modelos, ya sean religiosos, ya sean gubernamentales, e inclusive con aquellos modelos en donde se trata de romper la familia para tener otro tipo de idiosincrasia en el medio, es lo que ha ido cambiando a través de la historia. Entendemos ahora, según los sociólogos, en Europa, la familia ya no tiene estos lazos tan unidos. Es decir, es como que hasta cuando yo pueda volar o pueda valerme, estoy aquí en la familia y luego pues nos vemos y si hago una familia, pues también haré ese tipo de costumbre. Es decir, una familia un poco más fría y que se apoya solamente hasta cuando la persona puede ser independiente. Pero acá en Latinoamérica todavía tenemos ese rigor de permanecer hasta la vejez y sentirnos que allí estamos todos unidos, y quizá eso les sorprende cuando vienen los europeos y parte de los norteamericanos también. Es cierto, definitivamente es cierto, ¿no? Hay un concepto que hoy lo estoy escuchando mucho en la generación más joven, y es que la amistad o los amigos están compitiendo con la familia. Es decir, algunos dicen yo tengo una familiaridad con mis amigos íntimos que no tengo con mi propia familia de sangre, ¿no? Está la famosa frase, anoté dos aquí. Una dice, los amigos se eligen, la familia no, es la que te toca. Ajá. Y escuché Sí. una segunda frase, muy irónica, por cierto, pero me gustaría conocer su parecer, de un novelista americano, que dice que los amigos son la disculpa de Dios por la familia. Interesante, ¿eh? Sumamente irónico, ¿no? ¿Qué lectura hace de esto? Bueno, como le digo, la familia ha ido cambiando en ese aspecto y por supuesto la educación que se está impartiendo a través de todos esos sistemas que están atacando a la familia, está llevando a que las familias sean más frías, menos responsables, y pues las partes que forman la familia, sobre todo los hijos, las hijas, a veces por la irresponsabilidad de los padres, también de la madre, en poco, pero también está presente, hace que muchas veces las personas, al no sentirse apoyadas, al no tener ese apoyo dentro de su hogar, lo encuentren fuera, en un grupo, en una pandilla, entre los amigos, entre comillas, para salir adelante. Y por supuesto, allí es cuando llega a competir los grupos sociales, muchas veces hasta delincuenciales, con la familia. Pero creo que ese no es el camino correcto. La verdadera familia es en donde se debe formar, en donde se debe tener valores que hagan a la sociedad cada vez mejor en vez de ir hacia atrás. Uh-huh. ¿Y qué factores, usted lo mencionó recién a la pasada, ¿no? ¿Qué factores de nuestra cultura están atentando contra la familia hoy día? Uy, ahora la familia siempre ha estado en el ataque, tanto por parte de las fuerzas espirituales del enemigo, de Satanás, que ha estado siempre queriendo desvirtuar a la familia, porque Dios formó la familia a través de un hombre y una mujer, porque así se inicia la familia, en ese sentido. Y por supuesto, eso ha estado tratando de desvirtuarse por todas las cosas, sobre todo por las emociones, tratando de que padres, tanto el hombre como la mujer y los hijos, empiecen a ser bombardeados por ciertos deseos y cierto tipo de vida emocional que anhela tenerlo y que hace que rompan los lazos de familia, lazos matrimoniales, lazos de responsabilidad, y eso hace que las personas, sintiéndose heridas, defraudadas, puedan buscar otros grupos sociales en donde consideran que allí han encontrado la familia, entre comillas, para seguir adelante con sus vidas. A veces les apoyaron para salir de la postración o de la condición en la que estaban, o simplemente les dieron la acogida
que no la tuvieron en el hogar en el que nacieron, en el hogar que les tocó vivirlo. Y por supuesto, cuando eso ocurre, pues las personas sienten que la familia no ha sido el apoyo necesario y que a veces no es necesaria, porque fue su experiencia. Sin embargo, la sociedad, a través del estudio sociológico, ha mostrado que las culturas son la formación de los valores que tienen las familias. Realmente la educación, tanto como los valores y las costumbres, son lo que forman la sociedad en la que vivimos, y eso lo hace más la familia que la escuela, que el colegio, que la universidad. Los estudios que se han hecho a través de la historia, las estadísticas y todo lo demás lo demuestran así. Las personas que tienen mejor formación y que han logrado salir adelante han tenido familias estables, en donde han tenido valores y costumbres que les llevaron a triunfar más categóricamente que otros. ¿Y usted cree esto que se está diciendo hoy en día, que ciertos sectores de nuestra sociedad están planeando destruir a la familia de manera adrede? Y si usted cree esto, ¿con qué objetivo cree que lo están haciendo? Bueno, aquí las cosas se ponen duras, ¿no? Y difíciles, porque al menos a donde yo creo es que el sistema está guiándose a algunas etapas que están inclusive en la Biblia y que se deberán cumplir, y que están haciendo que la familia sea atacada rigurosamente por todos los frentes. Para el idealismo del globalismo en este sentido es que la familia está haciendo que la sociedad cada vez sea más grande, y este planeta Tierra, que ellos lo consideran como una nave espacial, está muy llena, y pues la Tierra va a explotar cualquier momento. Entonces dicen, ok, hay que bajar mucha gente porque está muy lleno, esta nave está muy llena de pasajeros, hay que quitarlos. Y hay que quitarlos pues aquellos que no son útiles o que ya son una carga. Por supuesto no lo dicen de esa manera, lo camuflan muy bonitamente con palabras muy bonitas de cuidar este planeta, de que no se acabe, de que hay que conservarlo, del calentamiento global y de todo lo demás, de estas luchas fratricidas entre naciones y de las costumbres que debemos tener. Ahora muy claramente lo dicen, una ciudadanía mundial, en donde no haya fronteras, donde no haya nacionalismo, no hayan estados, y pues se pretende un gobierno mundial. Por supuesto, uno de sus propósitos es que la humanidad ya no crezca, por el contrario, disminuya. Supuestamente este planeta no va a soportar alimentar y dar cabida a tanta gente como la que tenemos. Como se está diciendo últimamente, por ejemplo, en el foro de Davos, en el 2020 ya se habló de disminuir esto y de terminar con las fronteras y acabar con las naciones para poder mover a la gente de un lado al otro. Dice que por el calentamiento global 1.000 millones de personas tendrán que ser movidas a otros lugares. Y por supuesto hay que romper entonces con todo lo que son costumbres, nacionalidades, religiones y todo lo demás. Pero allí va la familia, ahora viene la familia. Porque la familia es a donde se procrea. Y pues nos han lanzado la famosa ideología de género, ¿no es cierto? En donde pues se pretende que la familia ya no crezca, pero que pueda tener el placer sexual con cualquier manera o de cualquier forma, pero sin procrear, para que este planeta vaya disminuyendo ese exceso de pasajeros que tiene y pueda dar cabida supuestamente solamente a aquellos que de una u otra manera podrán vivir de una manera normal. Allí ha venido el ataque a la familia. Perdón, ¿cómo? Digo, por allí está siendo atacada la familia en todos los frentes. Correcto. Hoy se está hablando mucho del relativismo, ¿no? Del relativismo moral. Todo es relativo, nada es absoluto, ¿no? Esta afirmación se está aplicando también para con la familia. Por supuesto. En esto del absolutismo, porque si hablamos ahora del cristianismo, acá por Occidente, todo lo que es América, para esta agenda globalista es una sociedad muy sólida, dicen ellos, muy dura. No entran sus principios, no dejan calar las novedades que ellos quieren instalar, aún en los gobiernos. Así es que su nueva agenda, 2030 como la llaman, es romper esa solidez de las familias acá de América, hacerlas más líquidas, a fin de que se pueda entrar con todos sus ideales y de alguna manera manejar aquello que ellos pretenden para el futuro. Y por supuesto allí la amenaza es la familia, porque allí es a donde ellos encuentran esa unidad férrea, tan férrea que es difícil de meter sus conceptos porque no lo permiten.
Bueno, le cuento si usted se está sumando que estamos hablando y charlando, dialogando, pensando en la familia con el pastor Aníbal Quevedo desde Loja, en Ecuador, y queremos que usted se sume. Ya están llegando mensajes desde el interior y desde el exterior, 11-2777-0000, pero Olga, que nos escribe desde Chile, seguramente ha sumado el más 54911-2777-0000. Estamos listos ya para seguir recibiendo sus mensajes. Le leo los primeros, Aníbal. Dice: Gracias. hermanos, qué invitado de lujo el hermano pastor, qué lindo el tema. Hablar de la familia es muy, muy interesante, nos dice Francisco desde Corrientes. Qué lindo. Gracias, Francisco. Rubén desde La Pampa. Hoy día la familia la consideran también dos hombres o dos mujeres como padres. Es la triste realidad que se le transmite a los niños. Buenas noches, soy Miriana de Marcos Paz. Muy interesante el tema. Dice el Señor: abandone la mujer su hogar y el hombre y formen su propia familia. A veces la familia es el problema para el matrimonio cuando uno de ellos no puede cortar el cordón. ¿Es cierto esto, Aníbal? Bueno, eso es, estaríamos hablando ya de un problema, ¿no es cierto?, de las familias cuando al formar otra familia, una de las partes o las dos partes queda todavía muy unida a su familia inicial o progenitora y no le permite formar un nuevo núcleo familiar, porque depende, el problema es dependencia, eso es lo que llaman el cordón umbilical, ¿no? Todavía mantiene esa dependencia que no permite que la nueva familia pueda relacionarse libremente, es decir, puede tener el apoyo de la familia de la que viene, los consejos, aceptarlos, pero decidir allá en la nueva familia. Cuando dependemos de la familia en la que hemos venido, estamos destruyendo aquella que hemos formado, o por lo menos no dejamos que camine bien. Bueno, le leo el último de los mensajes que ha llegado hasta ahora. Buenas noches, familia. Saludos al pastor desde Chile, Cuesta Pajonales, Atacama. Gracias, Canal Luz, por traer este tema de la familia, nos dice Olga Madrid. Muchísimas gracias a todos los que han escrito. Seguimos recibiendo los mensajes en nuestra vía de comunicación. Ahora, Aníbal, me gustaría pensar en este segundo tramo del programa, ¿qué mirada tiene Dios en relación a la familia? ¿Cuál sería su mirada en este sentido? Bueno, al entrar en la Biblia, el libro sagrado y que habla de la familia, aunque para el pueblo hebreo, la familia era su casa, ¿no? A donde se desarrollaban todos sus costumbres y toda su vida, y era lógicos en ese sentido, ¿no? Cuando hablaba de casa, estaba hablando de su familia. Y pues era una familia muy unida, un clan en el que se iba adelante y en donde se tenían ciertas costumbres. Dios empezó formando la familia cuando crea al hombre y a la mujer, y a ambos los crea a su imagen y semejanza, dice Génesis 1. Y por supuesto, primero lo hace al varón y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y pues voy a hacerle una compañera a su altura, de su misma altura. Eso implica que Adán, bueno, en realidad no estaba solo desde el punto de vista de compañía de todos los seres que habitaban y que inclusive él les puso el nombre. Pero no había otro ser de su misma altura. Digamos que estaba la monachita y que estaban los perritos y que estaban los gatitos muy cariñosos y que lo abrazaban y todo, ¿no? Pero no podía relacionarse, no tenía esa comunicación en donde tenga la misma altura para relacionarse. Y Dios dice, no es bueno, voy a hacerle una compañera, y le hace una mujer. Por supuesto, pudo haberla hecho igual que al hombre del barro y darle forma y aliento de vida, pero no lo hizo así. Lo hizo de una parte misma del varón, de su costilla, dice la Escritura, pues para que sea parte formativa de él mismo. Y por eso es que Adán da un grito de alegría cuando la ve, porque se sentía solitario desde ese punto de vista, porque no tenía quien lo recree o alimente. Y cuando la ve a Eva, dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así es que para Dios, la familia es ese lugar en donde Dios ha puesto para procrear y formar la sociedad con sus valores, con sus propósitos, en donde debe impartirse esa enseñanza, esa instrucción y esa formación que hagan de la familia la
portadora de la sociedad en la que vivamos, de tal manera que lo podamos vivir en paz y dignamente, y por supuesto, sirviendo a Dios y también a los demás. De ahí que Jesús tendría que corroborar y decir, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y luego dice, pero hay un segundo, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica primero aprenderme a amarme a mí mismo para amar a mí, a mi prójimo. Y algo interesante, al término de ello, él dijo, porque en todo eso se reduce la ley y los profetas. Y pues eso implicaba toda la escritura sagrada que había en ese tiempo. La ley, empezando por el Pentateuco, hasta los profetas en donde terminaba el Antiguo Testamento. Eso era importante, es decir, para Dios eso era vital. Y ahí entraba la familia en ese contexto. Para Dios entonces la familia es el conjunto de personas en donde se unen para poner sus principios, llevar adelante sus propósitos en la formación de vidas capaz de tener una sociedad que alabe su nombre, que viva en armonía de amor con Él y entre ellos porque se aman, se aceptan y por supuesto conllevan ese amor que Dios les comparte. Uh-huh. Yo creo que sería casi imposible pensar, quizás usted tenga el número, no lo sé, de la cantidad de textos en el texto bíblico que se cita, se hace mención o tiene cierta relación con la familia. Pero usted acaba de citar uno, que era el primero que yo iba a citar, que aparece no bien empieza el texto bíblico, porque estamos citando, por ejemplo, Génesis 1:28, cuando el Señor le dice, fructifiquen y multiplíquense y trabajen la tierra. ¿No les está diciendo de alguna manera, formen allí una familia, no? Por supuesto, por allí empieza todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando desde el poder de Dios, Dios pudo haber hecho, no sé, un hombre hermafrodita o una mujer hermafrodita para que se reproduzca solo. Pero Dios es amor, no dice que tiene amor, Él es amor. Uh-huh. Y Él sabe que para el amor debe haber otros, de su misma altura, con libre albedrío, con razonamiento, con sentimientos, con voluntad, etcétera, en donde puedan desarrollarse, retroalimentarse, sentirse respetados y amados. Uh-huh. Y por supuesto, con una forma de desarrollarse y multiplicarse. Uh-huh. Y ahí es a donde Dios crea al hombre y también a la mujer. Una familia entonces empieza con un hombre y una mujer. Así lo creó Dios, porque es cómo pueden amarse y cómo pueden reproducirse en ese sentido. Por supuesto, en la actualidad se está desvirtuando todo esto de la familia, ¿no es cierto? Y con el afán de desvirtuar a la familia en este contexto clásico que estamos hablando, de descomponerla, ¿por qué se la quiere descomponer? Porque es la base mismo de la unión, del apoyo, de la formación de los seres humanos con características de valores que la hacen fiable y de formación. Por supuesto, cuando otros tienen intereses, eso les impide que puedan ellos llevar adelante sus intereses propios de su agenda. Uh-huh. El Señor le dice a Moisés en el Sinaí, cuando le da los 10 mandamientos, le dice entre otros, honra a tu padre y a tu madre, y llamativamente dice, porque este es el primer mandamiento que tiene promesa. Así lo dice Pablo, ¿no? Cuando describe a los Efesios, dice, honren a padre y madre, porque es el único de los 10 que tiene una promesa. Y entonces eso implica que Dios estaba honrando de una manera efectiva lo que era la familia, de honrar a padre y madre. Entonces tendrás larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, a través de toda la Biblia, la familia está involucrada en el propósito eterno de Dios y eso es vital dentro de lo que es la sociedad en la que debemos vivir y debemos formar. Indudablemente, ese tipo de valores que forman la familia, sobre todo las familias cristianas evangélicas, hacen que los otros grupos consideren que es un lugar o es una sociedad que imposible puedan entrar con sus características de su agenda, y entonces han encontrado que la familia, sobre todo acá en América, no les ha permitido cumplir sus propósitos. En el 2015 en Colombia, cuando se reunieron para evaluar cómo iba su agenda, encontraron que no habían logrado esos propósitos y por supuesto reevaluaron su agenda, la famosa Agenda 2030, para lograrlo. Uh-huh. Sigo pensando en algunos textos, si usted me permite. El Señor Jesús en Marcos cita un texto del Génesis, donde Él dice, el famoso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Es muy llamativo la secuencia, ¿no? El hombre primero deja, después se une y después termina siendo uno con su esposa. Nuestra sociedad ha alterado esa secuencia.
Sí, por supuesto, que está alterando la secuencia de que dejará el hombre. Allí está donde decía nuestro amigo que nos escribía, ¿no? Am, Aquí la sentencia es que debe dejar padre y madre para formar un nuevo núcleo, una nueva familia. Y cuando no la dejamos y dependemos, estamos en problemas en ese sentido. Pero para Dios, el dejar padre y madre y formar una nueva familia lleva el contexto de responsabilidad única y de formar una unidad, una unidad compuesta, es decir, como la mañana y la tarde, que diría el Génesis, dos personas que se han unido no para fusionarse, pero sí en sus metas, en sus sueños, a donde deben viajar, con la bendición de Dios, con los lineamientos de Dios, dentro de los parámetros de Dios, que son los que llevan justamente a una sociedad en la que su nombre sea alabado y por supuesto todos puedan vivir en paz. En Deuteronomio, cuando en el capítulo 6 da los lineamientos de cómo debería formarse una familia y le dice, estos mandamientos que te he enseñado hoy, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, los llevarás adelante a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y los repetirás cuando estés caminando, cuando te sientes a comer, cuando vayas a dormir. Bueno, en todas las partes los pondrás en los dinteles de tu casa y en todos los lugares, porque eso es lo que forma una familia. Hay un ejemplo que hoy observaba a través de un artículo que leía, porque yo no lo había observado de manera directa en el texto, y es cuando Jesús ya está en la cruz, ¿no? Estando en la agonía de la cruz, la ve a la madre y le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo amado, es decir, a Juan que estaba allí, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió a la madre en la casa. Es decir, el Señor Jesús, aún estando en agonía, en la cruz, pendiente de la situación de su madre. Allí estaba la familia y la responsabilidad con la que Dios nos pide que formemos una familia. Es decir, una familia es responsable del desarrollo de los que están en su formación hasta que puedan valerse por ellos mismos. Bueno, en este caso que usted cita, Esteban, es maravilloso, porque a María, al parecer, había quedado viuda y sus demás hijos con José estarían en sus propias familiaridades y la única que lo seguía a Jesús a través de su ministerio era su madre. Y su responsabilidad, a pesar del dolor que tenía para los médicos y los que estudian este tipo de muertes, que eran muy dolorosas, implica que tuvo que hacer un gran esfuerzo y mirar más allá de su dolor, que lo estaba comprimiendo y que ni siquiera lo hubiese permitido pensar, para que Jesús en su relación humana se responsabilizara de su madre para no dejarla sola. Estos son los valores de una familia formada con los principios éticos y de valores que dan las Escrituras. Finalmente, para citar el último texto, el apóstol Pablo dice dos cosas. Le dice a los hijos, hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor, pero también le dice a los padres, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto significa que cada integrante de la familia tiene responsabilidades para con el otro. Indudablemente. Siendo una familia implica derechos y obligaciones internas que están enmarcadas dentro de este estatuto perpetuo que es la Biblia, ¿no? Que nos da los parámetros, es el manual. Dios nos creó y como todo creador responsable nos da un manual. Y Dios nos ha dado un manual, la Biblia. Por supuesto, también está queriendo ser desacreditada y puesta en el tapete de los acusados, como siempre lo ha estado, pero sigue vigente. Y eso es lo importante y lo más maravilloso es que quien la practica y obedece a Dios, su vida cambia y se vuelve una vida de responsabilidad, de gozo, de alegría, formando una sociedad en la que el nombre de Dios puede ser alabado y se puede vivir dignamente. Muy bien, siguen llegando, pero muchísimos mensajes. Me está saltando el teléfono. Y algunos ya desde afuera, desde Loja, Ecuador, me está llegando uno. Saludos desde Loja, Ecuador, al pastor Aníbal. Muy interesante el tema, nos dice Mónica Vega e hijas. Un saludo desde Quito, Ecuador. Excelente tema, gracias por compartirlo de parte de la familia Valareso. Ajá, gracias. Soy Daniel Martínez desde Rawson, Chubut. Siempre los veo y el tema es muy importante porque la familia es una institución de Dios. Buenas noches, soy Rafael de Montevideo. Hoy está realmente internacional la mensajería, ¿eh? Qué bueno hablar y reflexionar sobre la familia en una sociedad en la cual la familia muchas veces está
dividida. Bendiciones y saludos. Hola pastor, muy lindo el programa sobre la familia, sobre todo cuando la familia la integra hombre y mujer e hijos. Nos dice Oscar de Santa Cruz. Hola hermanos, les saluda Belia desde Minneapolis, Minnesota, desde el norte de los Estados Unidos. Muy bueno el tema. Dice, muchas bendiciones, pastor Aníbal, se le extraña. Gracias, tan lindo. Dios avaló la familia, dos son mejor que uno, nos dice Fabián y cita el texto bíblico. Lindo, sí. Y cordón de 3 dobleces no se corta fácilmente, así funciona la familia. Buenas noches, un saludo al pastor Aníbal. Los padres hoy en día están muy ocupados en sus vidas profesionales y a veces descuidan la educación de sus hijos. ¿Esto afecta a los hijos? Nos pregunta Fabián desde Ecuador. Sí, por supuesto. Hay que saber dar tiempo de calidad, por supuesto, en ese sentido. Sé que la vida, cada vez se ha hecho más difícil de vivirla por todas estas necesidades creadas que nos da el sistema, porque el sistema nos crea necesidades. Correcto. Y el mundo lucha por tener cubiertas esas necesidades creadas, y eso es lo difícil, que hace que los padres se obnubilen por estar logrando esas necesidades y, por supuesto, dejan que sus hijos estén en otras manos o no les den el tiempo que necesitan. Hay que dar tiempo de calidad. Quizá no mucho porque ya no lo hay, pero lo importante es tiempo de calidad. Ese poco tiempo, en vez de estar mirando la televisión, puedes darles a los hijos, sobre todo cuando están en edad temprana, porque allí es cuando ellos se forman, salir a jugar con ellos en parque, estar tomándonos un café, charlar en la noche, leer una novela juntos, mirar una película para criticar sus cosas positivas y negativas y decir las cosas que sí están bien y que están mal de acuerdo a la palabra de Dios y de todo lo demás. Eso forma a los hijos y hace que lleven adelante esa agenda de Dios, que aunque fueren viejos, como diría el proverbista en el capítulo 22, aunque fueren viejos, no se apartarán de ella. Interesante esto porque tiene que ver con mi siguiente pregunta, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho que dice: la familia cristiana es una iglesia doméstica, ¿no? Los padres deben ayudar a los hijos a ser conscientes de su fe. A mí me gusta decir que uno de los primeros ámbitos, en el caso de haber nacido en un hogar cristiano, uno de los primeros ámbitos donde uno descubre si el cristianismo es creíble y es deseable es el hogar, ¿sí o no? Por supuesto. El cristianismo como tal, es decir, la base fundamental de su fe, es dada en el hogar, en el seno de la familia. Por supuesto, hablamos de la familia como Dios la ha creado, porque como decía alguno de nuestros televidentes y oyentes, ¿no es cierto? Es innegable que actualmente en esta cultura está jugando un rol importante dentro de la familia para desvirtuarla solamente por desvirtuar el papel sexual que juega en este sentido la sociedad, pues necesita un cierto libertinaje sexual que ya no quiere identificarse solo con su identidad genética, sino que está dando rienda suelta a su imaginación y a sus formas de placer, de tal manera que la familia como tal está queriendo ser desvirtuada. Pero sin lugar a dudas, Dios la mantendrá porque ese es su propósito eterno. Alguien dijo alguna, no es cierto. Eso es una verdad, ¿no? Los sociólogos y los psicólogos saben que toda persona tiene un tipo de, una vida dentro de casa y otra fuera de casa, ¿no? Algunos dicen una cara dentro de casa y otra fuera de casa. Es decir, en casa las cosas están muy transparentes, muy claras, sabemos lo que somos entre nosotros. Afuera podemos mostrar otras realidades, pero en casa no hay cómo, realmente ahí se cae todo tipo de cosas que queramos ocultarlo. Y es allí en donde se van a dar esos valores que harán de una sociedad digna y mejor. Por supuesto, cuando se llevan esos valores dentro de los postulados que Dios nos está dando. Por eso, amigos, amigas, creyentes, no creyentes que nos están viendo y escuchando, usted debería acercarse a ese manual de vida que hará de nuestra sociedad mejor. De nuestras familias y que no permitan la
construcción que se está planeando. A través de todo este tipo de emocionalismos que están invadiendo y están separando a las partes integrantes de la familia. Acérquese a las escrituras. En ella encontrará esa direccionalidad que Dios la prueba y que con poder la lleva adelante. Por supuesto, no quiere decir que no haya otros libros magníficos también que leer, siempre que estén dentro de estos parámetros maravillosos que Dios nos ha dado, porque son eternos. Aníbal, se piensa siempre en, por lo menos en 4 aspectos: Dios, familia, trabajo y servicio en la iglesia, ¿no? Y se dice que a veces solemos anteponer alguno sobre otro y no lo hacemos de la manera correcta. Digo, primero Dios, después familia y después trabajo y servicio en la iglesia. Eso es lo que manifiestan las escrituras de una manera clara a través de todas ellas. Primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y por supuesto, y amar al prójimo. Y nuestro primer prójimo, pues, es nuestros padres, nuestros hijos, la familia en la que hemos formado y a través de ellos a los demás. Allí radícanos. Primero Dios, y luego la familia, y luego podrá venir el trabajo y todas las demás cosas que pueden estar dentro de nuestras responsabilidades. Sin embargo, primero es Dios, luego la familia, inclusive el servicio en la iglesia estaría después de la familia. Hablábamos antes de empezar el programa que yo observo en el entorno 2 extremos en cuanto a la relación familiar. Como son extremos, son malos, porque ningún extremo es bueno. El primer extremo tiene que ver con
aquellas personas que prestan poco atención a su familia, que no tienen una relación fluida con su familia. Pero el otro extremo, del otro lado, tiene que ver con aquellos que tienen una relación tan, pero tan profunda con la familia, se ven tan absorbidos por la familia que no pueden desarrollar otros aspectos, otras disciplinas en su vida. ¿Esto es así? ¿Se puede caer en un extremo u otro? Por supuesto, cuando el un extremo es no tener responsabilidad y darles ciertas libertades sin que tengan responsabilidades, o que simplemente por no asumir nuestra responsabilidad les permitimos que hagan lo que quieran y ojalá pronto vuelen. Y el otro lado es la sobreprotección, es decir, no permitirles volar, no permitirles aprender y tenerlos en una burbuja en la que mientras vivimos nosotros los estamos manteniendo, cubriéndolos. Hay familias que piensan hay que cubrir a nuestros hijos que nadie les tope y los meten como quererlos poner en una burbuja. Dios nos ha dado eso de formar la familia hasta que ellos puedan, nuestros hijos, nuestras hijas, valerse por sí mismos para servir a Dios y servir a la sociedad. Y ese es un trabajo que a veces no lo queremos asumir. Estamos más ensimismados por el dinero, por los viajes, por el placer, por tantas cosas que nos absorben el sistema, que nos olvidamos de nuestra responsabilidad del por qué formamos la familia. Y es allí en donde caemos en esos extremos que sin lugar a dudas van a romper con los postulados que Dios ha puesto de la familia. Uh-huh. Qué bueno es el desafío de vivir en un punto medio, ¿no? Y cuando nos encontramos en la palabra de Dios, esos propósitos de Él con su palabra, y le pedimos a Él que nos ayude a desarrollarlos, nos da la gracia y la sabiduría de hacerlo. Porque la sabiduría es eso de lo poco o mucho que vayamos aprendiendo de ponerlos en práctica. A diferencia de un inteligente que puede ser una biblioteca andante pero que no lo practica. Dios siempre nos pide que seamos sabios y que busquemos la sabiduría ante todo, y esa Él mismo la promueve a través de su poder y del cumplimiento de su palabra. Siguen llegando muchísimos mensajes, Aníbal, y muchísimos desde Ecuador. Estoy viendo el enlace en vivo con Aníbal Quevedo. Te saluda Ricardo Soria, de Ecuador. Saludos, Pastor Aníbal, de parte de la familia Vélez Ramírez, desde Loja, Ecuador. Bendiciones desde Loja, Ecuador. Un saludo para el Pastor Aníbal. Muy necesario abordar este tema, nos dice Karen Coronel. Saludos al Pastor Aníbal Quevedo desde Machala, Ecuador. Siempre una bendición escucharlo, nos dice Claudia Alfaro. Claudita, con todo gusto. Bueno, muy lindo programa, excelente invitado, nos dice Sergio desde Olavarría. Muchísimas gracias a todos por la cantidad de mensajes, tanto los mensajes de aquí de la Argentina como de otros lugares de Latinoamérica. Aníbal, ¿cómo define la Biblia a una buena familia cristiana? ¿Cómo debería ser una buena familia cristiana? Bueno, la Biblia no idealiza la familia, no tiene un ideal en donde Dios diga, este es mi ideal de la familia, pero sí ha dado parámetros muy claros porque Dios reconoce y la acepta la familia como somos. Somos personas, seres que Él nos creó a su imagen y semejanza y que podemos pensar, razonar y seguir adelante. Él nos ha dado parámetros y dentro de esos parámetros Dios mira a la familia desde el punto de vista de cumplir esos propósitos para el que Él la creó y para la salvación de las almas. Por supuesto, para cuando lleguemos a su presencia podamos ser parte vital de su reino. En ese sentido, así es que en las Escrituras no hay una familia ideal, pero sí hay una familia que obedece a Dios y que cumple sus postulados, al menos que tiene como principios o como su ideal esa visión. Entonces Dios se deleita y da su apoyo en todos los sentidos para que esa familia siga adelante. Uh-huh. Bueno, está apareciendo allí su Facebook, centrocristiano.corderodios. Por si alguien se quiere comunicar con usted, ¿puede hacerlo a través de este medio? Sí, claro, con mucho gusto. Se nos está acabando el tiempo, es increíble lo rápido que pasa la hora, pero hay una última pregunta que yo quiero hacerle y es, ¿cuál cree usted que serán los grandes desafíos para la familia hoy día? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la familia en medio de una cultura que la bombardea y la quiere destruir? Bueno, pues ahora el sistema nos está invadiendo con conceptos de familia que no concuerdan con la palabra de Dios.
indudablemente están haciendo creer que se puede tener una familia de diferentes categorías, de diferentes formas, y bueno, pues si no pueden tener hijos, que los adopten, pero que tengan una familia. En todo caso, lo que necesitamos es, ¿cómo diríamos? Aferrarnos a nuestros valores, esos valores bíblicos de formación. Necesitamos aferrarnos a ellos, cueste lo que cueste, nos digan lo que nos digan, aunque sea nadando contra la corriente. Por supuesto, también hay que luchar y resistir, porque mantenerse en esas posiciones va a llevar a persecuciones de todo tipo en ese sentido. Pues debemos tener confianza que Dios va a terminar correctamente con su proceso y que hará valer sus valores. Y en tercer lugar, seguir insistiendo en educar a nuestros hijos y no permitir que sea el Estado o las organizaciones educativas las que les den los valores. Allá podrán enseñarles lo que es la ciencia, cómo valerse para sus profesiones y todo lo demás, pero en lo que se refiere a la formación de valores que hacen de las personas éticas y que puedan seguir adelante, están dentro de los parámetros, porque ellos son la base de la sociedad y de la dignidad en la que debemos desarrollarnos. Creo que eso es lo más importante. Aníbal, yo quiero agradecerle muchísimo el diálogo, un gusto haberlo conocido, aunque más no sea a través de la pantalla, y haber dialogado con usted en este tiempo. Ha sido un placer, Esteban, fue un gusto también por la pantalla conocerle, saber que tiene un programa tan hermoso y tan bonito que está alcanzando, por supuesto, a todos los de habla hispana y algunos que no hablen este lenguaje, pero que también se comunican. Y pues, a través de todo ello, llevar estos mensajes que se los está perdiendo desafortunadamente y que la sociedad está mirando más allá solamente por sus ideales de placer, de gozo y de disfrutar de lo que el sistema ofrece antes que de cumplir estos propósitos que forman la sociedad. Así es que, Esteban, muchísimas gracias y adelante. Que Dios los siga bendiciendo ricamente. Y por supuesto a todos los que nos han estado viendo y escuchando, que el Señor les bendiga. Y por supuesto, agérrense a las cosas del Señor. Hay que pagar el costo por estar con Él y el triunfo, sin lugar a dudas, vendrá.